Hola, hola, mi gente preciosa. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque traigo un tema que sé que les va a encantar y que probablemente ya estén esperando. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. El galán turco que nos tiene a todos suspirando. Y no solo vamos a hablar de él, vamos a hablar de su vida amorosa. Más concretamente vamos a analizar los rumores, las especulaciones y las posibles nuevas conquistas que rodean al actor. ¿Se acabó definitivamente Andercel? ¿Hay una nueva novia a la vista? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de su corazón. Antes de que empecemos a desgranar toda la información, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. Sí, a ti. No te quedes atrás y únete a esta gran familia donde siempre tendrás las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis profundos y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. No te arrepentirás. Prometo que te mantendré entretenido y bien informado. Ahora sí, vamos al lío. Bien, entremos en materia. La ruptura de Kerem Bürsin y Andercel fue un shock para muchos. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos envidiábamos. Su química en pantalla era innegable y parecía que se había trasladado a la vida real. Las redes sociales estallaban con cada foto, con cada declaración de amor, con cada momento compartido. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular y finalmente, la noticia de su separación se confirmó. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables y otros, como siempre, a terceras personas. Lo cierto es que independientemente de las causas, la relación llegó a su fin y ambos actores siguieron caminos separados. Andercel, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con varios rostros conocidos, aunque por ahora no ha confirmado ninguna relación formal. Parece estar enfocada en su carrera y en disfrutar de su vida personal, manteniéndose relativamente discreta en lo que respecta a su vida amorosa. Y la verdad, bien por ella. A veces es bueno un poquito de privacidad y enfocarse en uno mismo después de una relación tan mediática. ¿No creen? Pero, ¿qué pasa con Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde su ruptura con Kerem Bürsin ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre posibles nuevas conquistas. Su carisma y atractivo lo convierten en uno de los solteros más codiciados, y los medios de comunicación y los fans están siempre atentos a cada movimiento que hace. ¿Y cómo no estarlo? El hombre es un imán de miradas, lo reconozco. Durante los últimos meses, han surgido varios nombres que han sido relacionados con el actor. Desde actrices hasta modelos e influencers, la lista es larga y variada. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada de manera oficial. Y aquí es donde entra la labor de investigación de su servidora. Porque, a ver, ¿qué periodista de chisme sería si no indagara hasta el fondo del asunto? Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos tiempos es el de... Redoble de tambores, por favor. Ayşe Akın. Sí, la famosa modelo turca. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Ayşe comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones. Algunos testigos afirmaron que parecían muy cómodos y cariñosos el uno con el otro, lo que alimentó aún más las especulaciones. Uy. Aquí huele a romance, ¿eh? Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Algunos fans apoyaban la posible relación, mientras que otros se mostraban más escépticos. Los más románticos, obviamente, ya estaban haciendo collages de fotos de ambos y buscando nombres para los futuros hijos. ¡Ay, el amor! Lo cierto es que hasta el momento ni Kerem ni Ayşe han confirmado ni negado los rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones al respecto. Estrategia clásica. Dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Inteligente. Pero, ¿quién es Ayşe Akın? Para aquellos que no la conozcan, Ayşe es una reconocida modelo turca que ha trabajado con importantes marcas a nivel internacional. Es una mujer hermosa, inteligente y con una gran personalidad. Además, tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte su estilo de vida, sus proyectos profesionales y sus viajes. O sea, una mujer completa y exitosa. De esas que nos gustan. Además, según mis fuentes, que son muchas y muy fiables, por cierto, es una persona muy divertida y con un gran sentido del humor.
Perfecto para Kerem. La conexión entre Kerem y Aisee podría ser más que una simple amistad. Ambos comparten intereses similares como la pasión por el cine, los viajes y el deporte. Además tienen un círculo de amigos en común, lo que facilitaría el acercamiento entre ellos. Y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Un amigo en común, una cena casual, una chispa que salta, y el resto es historia. Pero, ojo. Que Aisee no es la única candidata en la lista de posibles conquistas de Kerem. Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de... Otro redoble de tambores. Stephanie Cayo. Sí, la actriz y cantante peruana. Aquí la cosa se pone internacional. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Stephanie surgieron después de que ambos coincidieran en un evento en España. Según algunos testigos, se les vio muy cercanos y cómplices durante toda la noche. Incluso se dice que intercambiaron miradas y sonrisas que delataban una posible atracción. ¡Ay, esas miradas! Son más elocuentes que 1000 palabras. Que me lo digan a mí. Stephanie Cayo es una actriz y cantante peruana que ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas. Es una mujer talentosa, carismática y con una gran belleza. Además, tiene una fuerte conexión con España, donde ha residido durante varios años. O sea, una latina con garra y talento que ha conquistado España. ¡Bravo! Además, es una mujer muy activa en redes sociales y se dedica a causas sociales, lo que la hace aún más atractiva. La posible relación entre Kerem y Stephanie podría ser una sorpresa para muchos. Sin embargo, ambos comparten la pasión por la actuación y el mundo del espectáculo, lo que podría haber facilitado el acercamiento entre ellos. Y ya sabemos cómo es la vida de los actores. Viajes constantes, rodajes en diferentes lugares, conocer gente nueva. Es fácil conectar con alguien que entiende tu estilo de vida. Al igual que con Aisee, ni Kerem ni Stephanie han confirmado ni negado los rumores sobre un posible romance. Ambos han preferido mantener silencio y dejar que las especulaciones sigan su curso. Aunque, para ser honesta, Stephanie ha dejado algunas pistas sutiles en sus redes sociales. Un me gusta por aquí, un comentario por allá. Nada que pase desapercibido para esta experta en chismes. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay una nueva novia a la vista para Kerem Bürsin? La verdad es que por ahora, no podemos afirmarlo con certeza. Los rumores son solo rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de las especulaciones. Pero, donde el río suena, agua lleva. Y aquí el río suena con fuerza. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin es un hombre muy atractivo y carismático, que tiene una gran cantidad de admiradoras en todo el mundo. Es normal que su vida amorosa genere interés y curiosidad, y que los medios de comunicación y los fans estén siempre atentos a cada movimiento que hace. Es el precio de la fama, cariño. Además, es importante recordar que Kerem Bürsin es una persona reservada que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Es comprensible que no quiera hacer declaraciones sobre sus relaciones sentimentales hasta que no esté completamente seguro de lo que siente. Y tiene todo el derecho a hacerlo. La privacidad es un tesoro en este mundo. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede en el futuro. Quizás Kerem Bürsin nos sorprenda con una nueva relación, o quizás decida seguir disfrutando de su soltería. En cualquier caso, estaremos aquí para contárselo todo. No se preocupen. Yo no me pierdo ni un detalle. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo estas dos posibles candidatas. ¿Por qué? A ver, ¿qué tienen de especial Aisee y Stephanie que podrían haber conquistado el corazón de Kerem? En el caso de Aisee, su belleza es innegable. Tiene un rostro angelical, una figura espectacular y un estilo impecable. Pero más allá de su apariencia física, Aisee es una mujer muy inteligente y culta. Ha estudiado en las mejores universidades y habla varios idiomas. Además, tiene una gran sensibilidad artística y le encanta la fotografía y la pintura. O sea, una mujer que no solo es bonita por fuera, sino también por dentro. Y eso es lo que realmente importa. Además, tengo entendido que es una persona muy divertida y con una gran capacidad para hacer reír. Y un buen sentido del humor es fundamental en una relación. ¿No creen? Por otro lado, Stephanie Cayo es una mujer muy talentosa y carismática. Su belleza es exótica y su personalidad arrolladora. Es una actriz y cantante muy versátil y ha participado en numerosos proyectos exitosos. Además, es una mujer muy comprometida con causas sociales y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. O sea, una mujer con propósito y que no se conforma con ser solo una cara bonita. Y eso es algo que admiro mucho. Además, tengo entendido que es una persona muy apasionada y que se entrega por completo a lo que hace.
Y eso es algo que también valoro mucho. Ambas mujeres tienen mucho que ofrecer y podrían ser perfectas para Kerem. Pero al final, la decisión es suya. Y solo él sabe lo que realmente busca en una pareja. Lo que sí puedo decir es que Kerem tiene buen gusto. Eso es innegable. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento y el carisma de Kerem Bürsin en sus proyectos profesionales. Recordemos que es un gran actor que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Su trabajo es lo que realmente importa, y es en eso en lo que debemos enfocarnos. Y hablando de proyectos profesionales, Kerem Bürsin tiene varios proyectos en puerta que prometen ser muy interesantes. Está trabajando en nuevas series y películas que seguramente nos mantendrán entretenidos y emocionados. Así que estemos atentos a sus próximos lanzamientos y sigamos apoyando su carrera. Además, Kerem Bürsin es un hombre comprometido con causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Es un ejemplo a seguir y un modelo a imitar. ¡Bravo por él! Es importante usar la fama para hacer el bien. Así que dejemos a un lado los chismes y las especulaciones, y enfoquémonos en lo que realmente importa, el talento, el carisma y el compromiso de Kerem Bürsin. Sigamos apoyando su carrera y admirando su trabajo. Aunque seamos honestos, es difícil no interesarse por su vida amorosa. El hombre es irresistible. En resumen, la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Los rumores sobre posibles nuevas conquistas son muchos, pero hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede en el futuro. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento y el carisma de este gran actor. Y no perdamos la esperanza de que pronto encuentre el amor verdadero. Todos nos merecemos ser felices. Y recuerden, lo más importante es respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones personales. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera, y Kerem Bürsin no es la excepción. Déjenlo ser feliz. Pero volviendo al tema de Hande Erçel, ¿creen que realmente se acabó definitivamente? Porque a ver, las reconciliaciones existen. Y a veces el tiempo cura las heridas. ¿Será posible que en un futuro veamos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Aunque, para ser honesta, lo veo difícil. Ambos parecen estar enfocados en sus propias vidas y proyectos. Pero, nunca digas nunca. Y hablando de Hande, ¿qué opinan de sus posibles nuevos romances? ¿Creen que ha encontrado el amor de nuevo? La verdad es que Hande es una mujer muy atractiva y talentosa, y no me sorprendería que tenga a muchos pretendientes detrás de ella. Es una joya. Pero bueno, dejemos de especular sobre el pasado y enfoquémonos en el presente. Lo importante es que ambos, Kerem y Hande, estén felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Se lo merecen. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó hace poco. Estaba en un restaurante y, de repente, adivinen a quién vi. A Kerem Bürsin. Estaba sentado en una mesa con un grupo de amigos y se veía muy relajado y feliz. No quise interrumpirlo, pero me moría por acercarme y pedirle una foto. Al final, me contuve y decidí respetar su privacidad. Pero fue emocionante verlo en persona. Es aún más guapo de lo que aparece en la tele. Se los juro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente preciosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer compartir con ustedes este análisis sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Y vaya que es un tema jugoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de los rumores sobre las posibles nuevas conquistas de Kerem? ¿Creen que realmente hay una nueva novia a la vista? ¿O creen que todo son simples especulaciones? ¿Prefieren a Aisé o a Stephanie? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de dejarme sus teorías más locas. Me divierten mucho. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis novedades. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Y recomienden mi canal a sus amigos. Quiero que esta familia siga creciendo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, bailen y sean felices. Y no se tomen la vida demasiado en serio. Relájense y disfruten del momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los espero por allá. Chao, chao. Los quiero.